Bueno, así como trabajamos las piernas de la parte de atrás, vamos a trabajar la parte de adelante. Esta zona es bastante sensible y la zona interna de las piernas también, así que cuidado ahí en cuanto a la presión de la esponja y a estar atentos a el tiempo. Vamos a hacer igual que hicimos hoy. Vamos a ir primero a favor de las fibras y después en contra. Sumando aire a la panza. Ahí giré la esponja porque esta es la zona más suave y esta es la zona más sensible, para que me quede la parte más suave para el lado de la zona más sensible. Vamos transversal, ya está apareciendo la coloración en esta zona, que es en la que trabajé con más fuerza. Y ahora voy con mucho cuidado a la zona que es más delicada. Esto es muy parecido a lo del biomasaje también, que trabajábamos con la parte de masaje sensorial al principio, pero ahí se trataba de que esto pasara lo más suavecito posible, lo que estuviéramos usando. En este caso estamos usando un poquito de presión. Vamos con la otra pierna, repetimos, en este ángulo se va a ver mejor el trabajo interno. Voy a ir transversal. Para trabajar esta pierna yo estaría mejor ubicado del otro lado, como hice con esta, pero estaría tapando las cámaras y no podría mostrar la parte del trabajo interno. Otra vez fíjense que la punta de la esponja está hacia la ingle, que es la zona más sensible. Acá si bien voy transversal, sigo el ángulo del hueso de la pelvis, ¿sí? Para no hacer tanto esfuerzo. Ahí quedó, se ve la coloración. Ya, momento de parar. Sí, ahí se ve más la coloración en esta pierna, que fue la última que trabajamos. Y ahí terminamos con piernas. Bueno, ahora sí vamos a trabajar esta zona, que también suele ser una zona que está comprometida. Es una zona mucho más sensible que el resto, entonces hay que empezar trabajando muy suave, porque de por sí es una zona que puede tener cosquillas y además no nos olvidemos que, como vimos en otros videos, es centro de reflejo de muchos órganos y
de muchas emociones. Entonces, cuando uno está trabajando esa zona hay que ser muy cuidadoso. Vamos a empezar simplemente como hicimos en la parte de atrás, ¿no? Una vez que logramos esparcir bien la mezcla, venimos otra vez con la esponjita. Y acá lo que vamos a hacer es trabajar como en diagonales formando un rombo primero. Una diagonal acá, una diagonal acá siguiendo las costillas, otra siguiendo las costillas y otra siguiendo la ingle. A mí me gusta arrancar en este cuadrante, sería a la derecha y abajo. Sostengo suave. Lo que decíamos de que es más sensible. Ya aparece la coloración y recién hice 5 pasadas. Esta parte la trabajamos cuando trabajamos glúteos, pero esta no. Entonces podemos ir un poquito ahí. Con estas esponjas, esta es la mitad de una esponja. Hay que tener cuidado donde uno la cortó. O sea, como esta es la parte natural que está como abollada, conviene usarla al revés de lo que le estaba usando. Ya aparece la coloración. Si bien acá es una piel blanca que enseguida tienden a marcarse más, como nos pasaba con las ventosas, hay que estar muy atento a eso. Yo prefiero hacer de menos que hacer de más. O sea, que el efecto sea muy poco a que por pasarme con el efecto después quede ardiendo o molestando o picando. ¿Sí? Enseguida aparece la coloración. Vamos con la otra diagonal. Para algunas personas el trabajo en el abdomen es bastante complejo porque pegan saltos en la camilla. Otras personas lo encuentran como relajante, como que se duermen. ¿Qué nos faltó? Nos faltó cubrir la franja central. Entonces vamos a ir desde la boca del estómago hasta la base del pubis. Una vez que hicimos esto, ahora sí podemos trabajar en círculo suave. Puedo ir cerrando el círculo sobre el ombligo y ampliando. Me voy guiando por la coloración, insisto más en los lugares que no se marcaron y voy dejando descansar los que ya se marcaron. Una vez que llegamos otra vez a ese punto, relajamos la zona y retiramos el excedente. Bueno, acá se complica con el ombligo siempre. Ahí estamos. Y ahora sí, colocamos el spray. Dejamos que se evapore, que se seque.